Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a una tarde más llena de conocimientos. Recuerden que hoy tenemos nuestra conferencia número 2 del Diplomado en Deporte Ancestral de Pelota Maya en Guatemala. El día de hoy nos corresponde el tema Progresión e Interculturalidad. Queremos agradecer a nuestro conferencista, maestro Manuel Eduardo Morales Esquit, que es antropólogo. Le damos la cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros, llenándonos de conocimientos y de mucha historia. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestro querido licenciado Herbert Arauz. Bienvenido, licenciado. Un honor y un privilegio contar con su presencia. Y de igual manera tenemos como representante de no solo de la organización, sino que también del área de deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestro querido ingeniero Raúl Rivera. Bienvenido, ingeniero. Un gusto y un honor contar con su presencia nuevamente acá en el programa de Educación Continua. Recuerden que todo esto es posible y queremos agradecer a la Dirección General de Extensión Universitaria, al Departamento de Deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Asociación Centroamericana y del Caribe del Deporte Ancestral de Pelota Maya, por tener este tipo de alianzas junto con el programa de Educación Continua y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Un agradecimiento muy especial y todo esto es posible gracias a ustedes, querida audiencia, por estar una tarde más llenándose y formándose con más actualización, con más academia. Recuerden que el link de inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Recuerden también, querida audiencia, de que ustedes tienen que descargar sus diplomas. No les va a llegar al correo. Ustedes lo tienen que descargar. Son 3 sencillos pasos para los cuales ustedes pueden descargar su diploma. Recuerden que al final ustedes tienen que acumular cada uno de sus diplomas y al final ustedes van a tener un diploma tamaño título que los acredita que ustedes llevaron todo dicho diplomado. Así que, querida audiencia, bienvenidos sean cada uno de ustedes llenándose de formación y de academia. Voy a hacer el uso de la voz de nuestro querido ingeniero Raúl Rivera. Bienvenido, ingeniero. El uso de la voz es suyo. ¿Qué tal, licenciada Sara Ruiz? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Pues para nosotros es un gusto poder estar aquí de nuevo con ustedes en este tercer módulo del diplomado en Deporte Ancestral de Pelota Maya. Un gusto también contar con la presencia del licenciado Herbert Arauz y el maestro Eduardo Morales, pues de la semana pasada, pues nos dio una cátedra realmente de toda esa historia que tiene el deporte ancestral. Hoy vamos a tener también información muy importante, por lo cual le damos todos la cordial bienvenida de parte del Departamento de Deportes de la Dirección General de Extensión Universitaria. Entonces, no me queda más que darle buenas tardes y le cedo la palabra al licenciado Herbert Arauz. Licenciado, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Raúl. Es un gusto para nosotros estar acá en esta actividad, pues en continuación del diplomado del deporte ancestral de pelota maya. Pues en este caso, pues me toca presentar a nuestro disertante en el tema de valores e interculturalidad, el licenciado Manuel Eduardo Morales Esquit, antropólogo, con estudios en la Universidad de San Carlos. Trabajó en el Consejo Nacional del Deporte, en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en el Ministerio de Cultura y Deportes, en la Asociación Coincidir, Fundación Lucy Sturgill, en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en el Ministerio de Educación, también estuvo en el Ministerio de Educación en la Dirección General de Educación Física y ha participado en diferentes eventos a nivel internacional. Sus participaciones ahonoren en otras instancias a nivel internacional. Sus participaciones relevantes, pues tenemos que ha sido delegado de CNG en la Comisión Nacional de Interculturalidad en el Consejo Nacional del Deporte. Ha participado como tallerista en el Festival de las Casas en Chiapas, México, participación en colectivos, revitalización de la ciencia maya, el libro Oshinaku Pakun, miembro fundador de la Asociación Nacional de Pelota Maya, pues está en un proyecto y es también integrante como secretario de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Deporte Ancestral de Pelota Maya. Pues con este currículum, pues el resumen más que todo
los dejo al licenciado Eduardo Morales Esquís con el tema valores interculturales y pues un saludo a todas las personas que están participando en este diplomado y pues que sea de agrado para ustedes y que puedan seguir adquiriendo conocimientos que son muy importantes para el deporte ancestral de acá en Guatemala. Mucho gusto. Tu micrófono, Eduardo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Morales. Es para mí un gran gusto y honor estar en esta segunda ocasión de este importante y distinguido diplomado. Pues espero que sea de mucho provecho para ustedes y pues por favor, esto es un diálogo, es una conversación entre amigos, entre colegas y por favor, cualquier duda, esperamos su participación, ¿verdad? Al finalizar la charla, la conferencia, y estaremos resolviendo todas las dudas o escuchando las inquietudes. Y también, si tienen alguna propuesta o algo que quieran manifestar, pues con mucho gusto. Muchas gracias. No sé, muy bien. Bueno, el tema de hoy, como estaba en el programa, el tema de hoy es respecto a los valores e interculturalidad. Hay mucho que hablar, el tema de valores es muy amplio, de hecho hay una rama de la filosofía que se encarga del estudio de este tema, que es la axiología. Pero en este caso vamos a ver el tema de los valores aplicados al deporte o a los deportes, el tema de los valores aplicados a la enseñanza o la práctica deportiva, y en este caso específico en qué se relaciona o cómo tiene que ver con la práctica, la investigación o la promoción de los deportes y juegos ancestrales. Muy bien. Seguimos. En la siguiente, por favor. Quisiera empezar con algo, quizás para romper el hielo. Ustedes, no sé si yo soy cinéfilo, me encanta el cine. Entonces, pero sobre todo el cine que tiene basado en hechos históricos o sociales y que pues inspiran a los guionistas a hacer películas que trascienden la historia de la cinematografía. En este caso, una de las películas que a mí me ha fascinado fue la de Invictus. Yo se las recomiendo si no la han visto. Es una película en la que el actor Morgan Freeman, interpreta el papel de Nelson Mandela. Quienes no están familiarizados con esta parte de la historia, Nelson Mandela fue un activista de derechos humanos de Sudáfrica. Es un sudafricano que él mismo dice que es un hombre común, es un hombre como cualquier otro, pero las circunstancias históricas, políticas y sociales requirieron convertirlo en un líder social, no solo a nivel sudafricano, sino a nivel mundial y un referente dentro de los luchadores de derechos humanos y de los luchadores y defensores de la paz mundial. Nelson Mandela estuvo encarcelado durante casi 30 años, o por más de 30 años, porque en su país estaba regido, era una colonia inglesa, y estaba regido por un sistema feudal, un sistema político, social, económico, sumamente clasista y racista. Entonces, este gobierno sudafricano inglés instaló lo que se le conoce como el apartheid. El apartheid era una política estatal que dividía a la población en blancos y negros. Obviamente la población blanca
de origen occidental o de origen inglés, eran quienes tenían todos los derechos y todos los privilegios. La gran mayoría sudafricana, originaria, una población originaria de ahí, sufría los embates de la pobreza, del analfabetismo, del desempleo, de la criminalización, de la pobreza, de la falta de acceso a la salud, a la educación, a una vida digna, siendo ellos los dueños de ese país y pues los herederos de una gran cultura que se desarrolló en Sudáfrica, ¿verdad? No solo en Sudáfrica, en todo el continente africano. Nelson Mandela reclama los derechos de su pueblo, de su gente, y se opone enérgicamente, fuertemente, pero con medios pacifistas. Se opone al apartheid y lucha y participa en manifestaciones, en protestas públicas. Se hace una figura pública, un defensor de derechos de su pueblo, de su gente, y toma notoriedad mundial. Esto lo lleva a la cárcel, lo encarcelan durante más de 30 años y en las peores condiciones, incluso obligado a trabajos forzados y bueno, él sigue escribiendo y escribe muchas cosas muy, muy valiosas sobre el tema de la libertad, sobre los valores humanos, sobre la igualdad, sobre la libertad, sobre el bienestar, sobre el futuro. En fin, se vuelve un gran pensador y un gran literato porque escribe mucho. Escribe mucho y desde la cárcel sigue liderando un movimiento que ya no es solo nacional, sino mundial en contra del racismo y la discriminación. Cuando él sale de prisión o lo dejan salir, cumple su condena de 30 años porque era un preso político, ¿verdad? Él nunca fue un criminal. Realmente él lo encarcelan porque sus ideas eran tan poderosas, eran tan fuertes, que hacía temblar al sistema opresor de Inglaterra que tenía amenazado y tenía bajo el dominio y control a toda Inglaterra. Cuando él sale de prisión, pues hay un cambio político y social, una revolución social pacífica, por llamarlo así, no armada, o sea, fue una dinámica diferente, pero hay toda una revolución social y pues esta revolución social lleva a Nelson Mandela a la presidencia de su país. Un país que había sido gobernado durante muchísimas décadas por gente extranjera y blanca, ¿verdad? Y que además había ejercido violencia, discriminación y exclusión hacia los pobladores de Sudáfrica. Entonces, Nelson Mandela llega y se vislumbra como un cambio, no solo en la política generacional, sino que un cambio en la política mundial. Entonces Nelson Mandela llega al poder y se encuentra con tantas dificultades, un país devastado, un país en quiebra, un país fragmentado desde lo social hasta lo familiar, un país con un rezago económico terrible, siendo un país con muchas riquezas, sobre todo minerales, ¿verdad? Entonces él se enfrenta a muchísimos retos, pero el reto principal, creo que lo que más le preocupaba a él inmediatamente era la conciliación de su gente, de su pueblo. Entonces, él dice, hay heridas profundas que nos ha dejado el apartheid. Hay heridas que no las podemos sanar tan fácilmente. Ha habido mucho dolor, mucha muerte, se ha derramado tanta sangre, se han cometido tantas injusticias y hay heridas que siguen abiertas, ¿verdad? Y ahora necesitamos, el pasado es el pasado y ahora tenemos que construir un país diferente y tenemos que perdonar, no olvidar, pero sí perdonar, pero no olvidar y avanzar hacia un objetivo común como país. Entonces él veía como un gran reto cómo lograr esa unificación, cómo hacer que los blancos y los negros, con respeto, porque así se autodenominan ellos también,
que los blancos y los negros pudieran realmente formar una sola sociedad, una sociedad diversa, una sociedad intercultural. Él, pues, era una persona muy lista, además, no solo muy lista, sino de un pensamiento estratégico muy agudo. Entonces ve que el deporte nacional de Sudáfrica era el rugby. Era un deporte obviamente llevado por los ingleses, pero era un deporte que le gustaba tanto a los ingleses como a los sudafricanos. Entonces él dijo, a través del rugby vamos a lograr lo impensable, vamos a lograr la unión y vamos a sanar esas heridas que nos han separado durante tantas décadas a blancos y a negros. Entonces él convoca a una selección nacional de rugby y convoca a uno de los mejores entrenadores. Y él le dijo, esta es la batalla más importante de tu vida. Esta es la misión más importante como entrenador que vas a tener en tu vida. Porque no solo tienes que lograr que el equipo nacional llegue a competir y ganar internacionalmente, sino que a través de eso vamos a lograr que crezca y que nazca un sentimiento nacional unificado, un sentimiento nacional donde estén incluidos los blancos y los negros. Entonces, pues la película es muy inspiradora, ¿verdad? Porque claro, muestran los altibajos, las dificultades, los momentos también de incertidumbre, de duda, la oposición también, porque hubo oposición, por supuesto. Pero finalmente Sudáfrica se llega a coronar como campeón mundial de rugby. Y eso hace que un país completo entre en una dinámica diferente hacia la democracia, donde se olvidan de esas viejas políticas del apartheid, donde, por ejemplo, habían restaurantes o cafeterías para negros y otras para blancos. Las personas los negros no podían caminar sobre la banqueta porque ese era un privilegio para los blancos. Entonces, eso es por mencionar algunas de las cosas, pero realmente era una situación terrible la que se llegaba a vivir por el tema del racismo, ¿verdad? De las políticas racistas que nacen desde el Estado, desde los estados, desde los gobiernos. Entonces Mandela llega con otra visión, llega a reconstruir un país, no solo que estaba en las ruinas, unas ruinas no solo materiales o económicas, sino que también ideológicas, una ruina moral, histórica y emocional también. Entonces, pues ahí se ve claramente cómo el tema del deporte es tan importante para resolver muchos conflictos que parecen impensables de resolver, que parecen imposibles de resolver. Les recomiendo ampliamente, si pueden buscarla, supongo que ya debe estar en varias plataformas digitales. Les recomiendo mucho, es realmente inspirador. Hay varias, por supuesto, hay muchas películas basadas en historias de cómo el deporte ha logrado que las personas trasciendan sus limitaciones, ya sea físicas, materiales, culturales, históricas, ¿verdad? Algunas donde algunos grandes deportistas olímpicos, que solo los vemos ganando las preseas de oro, pero no sabemos toda la historia que hay detrás de ese ser humano. No son máquinas de competir, son seres humanos que se esfuerzan y dan todo para conseguir una victoria olímpica, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, todos los que vienen de Sudáfrica o de las regiones que están en guerra, han tenido que atravesar situaciones conflictivas. Incluso algunos han sido refugiados. Hay una sección de los Juegos Olímpicos, eso me llamó la atención en los anteriores, donde los atletas de países que prácticamente ellos no representan a ningún país, aunque sí tienen un país de origen, pero están representando a una sección
de atletas que todos son refugiados de guerra. Eso es bien interesante cómo el deporte y la institucionalidad del deporte se va adaptando también a las circunstancias históricas y de vida de los atletas. Entonces, pues no, prácticamente no son máquinas de ganar preseas, ¿verdad? Bueno, y una de las frases célebres, una de tantas frases célebres que se dicen en esta película, es Mandela dice: siempre he tratado de liderar dándole ejemplo, ¿verdad? Siempre hay dos tipos de líderes. Uno, el que dice qué hay que hacer, y el otro que dice, que muestra cómo hacer las cosas. Entonces, los que son maestros o maestras de educación física, ustedes lo saben, lo han vivido en carne propia, en su profesión. Ustedes, o los quienes son entrenadores o entrenadoras, pues saben muy bien que justamente el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Lo mismo ocurre con un líder o una lideresa. El ejemplo. Siempre el ejemplo es la mejor forma de ser un buen líder. Si quieres que los demás te sigan, muéstrales cómo hay que hacer las cosas, cómo debe ser. Y los demás, y no vas a lograr que te sigan, sino que lo que van a lograr es es inspirarlos a que los sigan. Siguiente, por favor. Bueno, es importante, antes de hablar de interculturalidad, creo que es importante que podamos definir algunos conceptos. Vamos a definir respecto a la cultura, vamos a ver cuál es su definición, cuáles son sus componentes, cuáles son algunas de sus características, qué significa identidad cultural y qué significa diversidad cultural. Por otra parte, respecto a la interculturalidad, vamos a ver qué es la definición y vamos a conocer un concepto tal vez nuevo para algunos de ustedes, pero tal vez ya lo conocen por su ámbito laboral o profesional o de estudios, que es el multiculturalismo. Y vamos a ver la diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Y finalmente vamos a ver la competencia de la interculturalidad y lo que implica una convivencia y la interculturalidad. Siguiente. Bueno, los sistemas de competición deportiva, más allá de lo ceremonial o lo ritual, está presente en toda la humanidad, en todas las culturas. Había un antropólogo en los años 60 y 70 de apellido Huizinga. Él es el único antropólogo que ha trabajado fuerte y seriamente en el tema de la cultura y el deporte, los juegos. Tiene una de sus obras célebres, se llama el Homo Ludens. Quiere decir el hombre, pero no el hombre como género, sino el hombre como especie. El hombre que juega o el hombre lúdico, ¿verdad? Ese es el título de su libro. Y él en uno de sus postulados dice que el juego se creó antes que la cultura. Es decir, que las culturas nacen a partir del juego. Lo primero que hicimos los seres humanos como sociedad fue jugar. Jugar, competir, y a partir de ahí se definió la cultura. Entonces eso es bien interesante porque hay otras corrientes históricas, antropológicas que dicen que la cultura es la que genera todo, la que determina todo lo demás. Pero Huizinga dice no, nosotros primero aprendimos a jugar y después aprendimos la cultura. Y de hecho, en nuestra primera infancia, nosotros aprendemos nuestra cultura jugando a través de nuestros juegos. A través de los juegos o los deportes aprendemos valores y aprendemos nuestra cultura. Aquí vemos una lucha, un sistema de lucha de uno de los pueblos del Amazonas. Es muy parecido a la lucha grecorromana. Casi no hay mucha diferencia en su reglamentación.
Y bueno, es una demostración de fuerza, ¿verdad? Básicamente. Es bien interesante. Si pueden buscar información respecto a estos sistemas de lucha, se los recomiendo si les interesa esta rama del deporte. Siguiente. El concepto de cultura. Vamos a empezar hablando de este tema. Según la UNESCO, hay más de 200. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para el Arte y la Cultura. Según esta organización, hay más de 500 definiciones de cultura. Es decir, son más de 500 enfoques diferentes de cómo entender la cultura. Durante mucho tiempo nos dijeron, si nosotros nos decían cultura, que era lo primero que nos imaginábamos a alguien pintando, nos imaginábamos un libro, nos imaginábamos la música clásica, nos imaginábamos un edificio colonial, un museo, nos imaginábamos una orquesta sinfónica, pero eso no es, básicamente eso no es la cultura. Por supuesto que en la escuela nos han dicho que ser culto es alguien que aprecia la música, pero cierto tipo de música. Ser culto es alguien que lee, pero que lee cierta literatura. Que ser culto es alguien que aprecia y valora el arte y lo entiende, pero cierto tipo de arte. Hay quienes dicen ser culto es saber la historia, conocer la historia, pero cierta versión de la historia. Entonces nos han hecho creer que existen pueblos cultos e incultos, que hay culturas superiores y hay culturas primitivas. Pero en realidad no, eso ha sido para justificar básicamente la dominación o la colonización de un pueblo sobre otro. Entonces no podemos decir que la música clásica sea más culta que la música ranchera. O no podemos decir que la música de Beethoven, de Mozart, sea más culta que la música ancestral de Tecomates, de la marimba de Tecomates. Simplemente son expresiones culturales de diferentes pueblos. Son expresiones que no es que deberían, sino que tienen el mismo valor, la misma categoría y el mismo valor histórico, cultural y sobre todo artístico. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO? La UNESCO en una conferencia mundial sobre políticas culturales que se realizó en México en 1992, llegaron a esta conclusión. Trataron de resumir o hacer un concepto de cultura que fuera lo más inclusivo posible. Y la UNESCO dice que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, esta definición ya no nos encierra en un concepto tan reducido de que la cultura son las expresiones de las bellas artes. Van más allá. Entonces, cultura es cómo me siento a comer, qué como, en dónde como. Cultura es cómo la forma de vestirme, cómo, con qué me visto y cómo hago ese vestido. Cultura es el idioma. Cultura es la espiritualidad o las formas de espiritualidad o religiosidad. Cultura son todas mis creencias, no solo mías, de mi familia y de mi grupo al que pertenezco, a la comunidad, al pueblo, a la región o a la nación a la que pertenezco. Y va más allá y son rasgos distintivos, es decir, por ejemplo,
En cierta región usan un sombrero determinado y todos los hombres lo usan de tal forma, color y estilo. Es un rasgo distintivo. En la región central de Chimaltenango se habla el cachiquel, el idioma cachiquel, pues es un rasgo cultural distintivo. En tal región tenemos la tradición de comer tal platillo o tal comida para cierta o determinada fecha, ya sea con fines festivos o rituales o ceremoniales. Ese es otro rasgo distintivo. Entonces la cultura no es solo todo lo que hace, lo que el ser humano hace, es también lo que deja de hacer y por qué lo hace o por qué no lo hace. Eso es parte de la cultura. Entonces el concepto de cultura es mucho, mucho, mucho más amplio. No se reduce únicamente a las artes o las manifestaciones artísticas. Dice, la cultura está formada por muchos componentes distintos, algunos fácilmente observables, como les mencionaba, la gastronomía o la comida, folclore. Aquí quisiera aclarar algo, se usa la palabra folclore, algunos la usan en sentido peyorativo, pero en un sentido científicamente, un sentido antropológico, científicamente estricto, folclore significa el conocimiento del pueblo. Folklore es una palabra alemana y quiere decir el conocimiento de los pueblos o del pueblo. Claro, en el contexto moderno se le ha dado, actual, se le ha dado una connotación de que no es políticamente correcto, pero desde el contexto antropológico se usa en ese sentido, el conocimiento del pueblo. Las fiestas, las viviendas, la forma en cómo es mi casa, ¿verdad? No es lo mismo que si vivo en una casa de piedra, que si vivo en un iglú, ¿verdad? O que si vivo en una tienda de una carpa en el desierto, o si vivo en unas cuevas en Capadocia, en Italia, o si vivo en una casa de bajareque en la costa o en el oriente del país, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver con nuestra cultura. La música, por supuesto, todas las formas artísticas, la literatura, ya mencioné, el vestuario. Otras más difíciles de observar, otras características más difíciles de observar son la cosmología, por ejemplo, la visión que nosotros que tenemos como culturalmente tenemos de que la forma en cómo nos explicamos el origen de las cosas, ¿verdad? Cómo nos explicamos el origen de los astros, de los planetas, del cielo, de la tierra, de la existencia del ser humano, de la existencia de ciertas plantas o animales. Eso es prácticamente básicamente lo que significa la cosmología. En resumen, ¿verdad? El concepto de pudor, de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿verdad? Para algunos pueblos la desnudez no es bien vista, para otros pueblos o culturas la desnudez es totalmente natural, ¿verdad? Normal. Los conceptos de belleza, ¿verdad? Para algunas culturas el ser robusto, gordito o gordita es un símbolo de abundancia y de belleza. Para otros es un estereotipo o son que tienen otro tipo de estereotipos, quizás no es un sinónimo de belleza o de salud, ¿verdad? Tenemos modelos de relación, también válgame el ejemplo, las relaciones de locura, ¿verdad? Hay pueblos que se explican las enfermedades mentales desde otro punto de vista y otros que lo valoran de una forma negativa. Los valores, aquí es importante mencionar como antesala al tema. Vamos a profundizar un poquito más adelante, pero los valores podríamos decir que tienen por un lado son universales, ¿verdad? Son valores universales que todos los seres humanos en sociedad los tenemos, pero por otro lado también los valores son relativos a cada cultura.
Cada pueblo, cada cultura define su sistema de valores como mejor le conviene para una buena convivencia entre todos sus integrantes, ¿verdad? Entonces, para algunas culturas, para algunos pueblos, la poligamia es una práctica normal, es bien vista. Que un hombre conviva con varias esposas, para ellos es normal. Es un valor. Para otras culturas, en otro lado del mundo, en otra región, pues la poligamia no es bien vista y se practica la monogamia, ¿verdad? Que solo se puede tener una pareja a la vez. Entonces, ese es solo un ejemplo. Hay muchísimas otras, por supuesto, aspectos de la vida en los que podemos ejemplificar cómo los valores son subjetivos a cada, relativos, más que subjetivos, relativos a cada cultura. Los ideales también, ¿verdad? Los ideales de belleza, los ideales de riqueza, de pobreza, los ideales de salud, de enfermedad, son también relativos. Las funciones relacionadas con el rango, la movilidad social, cómo se organizan las sociedades o las culturas o los pueblos, cómo se organizan para su vida comercial, económica, política o incluso militar también, está, está atravesada por el tema de la cultura. El significado de la sexualidad, ¿verdad? El significado de la sexualidad ha tenido diferentes significados en toda la historia, en todas las etapas y en todas las culturas de la humanidad. La sexualidad no la vivimos igual en la era moderna, en estos tiempos, a como la vivieron los romanos hace más de 2000 años, o como la vivieron los griegos, o como la vivieron los egipcios, o cómo se vive en los imperios, como en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Difiere a cómo se vivió en la época victoriana, o cómo se vivía en la época prehispánica también, ¿verdad? Y la edad, por supuesto, también todo lo relativo a la edad también tiene mucho que ver con la valoración de con la cultura, el lenguaje corporal, que también es una forma de comunicación, tiene mucho que ver. Hay posturas que no son permitidas en cierta comunidad y en otras sí. Hay señas que hacemos para comunicar un sentimiento, ya sea de alegría, de desagrado, de enfado, de enojo, de desprecio, que en unos lugares no significan nada y en otros son la peor ofensa que le puedan hacer a uno. Y la expresión de las emociones también. En algunas sociedades está más permitido que en otras demostrar las emociones, sobre todo públicamente. Entonces, todo eso tiene que ver con la cultura a la que pertenecemos. Siguiente. Esta es una foto eh, de los indígenas Tarahumara. Son ellos, esos bastones que tienen es para un juego, el juego de la arihuela, que ellos practican. Es un arito de madera, unos aritos de madera que ellos van impulsando con ese bastón en una distancia muy, muy larga. Pero es importante, quizás lo que más quisiera compartirles como cápsula intermedia, es que los tarahumaras están considerados como uno de los mejores corredores de campo traviesa que hay en todo el mundo. Incluso ellos han ganado campeonatos internacionales compitiendo contra los mejores del mundo en hacer carreras de resistencia, esas ultramaratones que se hacen hoy día. Los tarahumaras comúnmente corren más de 50 kilómetros descalzos sobre laderas rocosas y sorteando muchísimos obstáculos, y tienen naturalmente una resistencia física impresionante y admirable. Entonces ellos tienen una fiesta, por ejemplo, que se realiza en julio,
donde en esa cacería del venado a ellos no se les permite utilizar ningún tipo de arma, sino que únicamente tienen que perseguir, únicamente, ¿verdad? Sino que tienen que perseguir al venado a campo traviesa hasta que el venado se muere de sed y de cansancio. Entonces, imagínense la potencia que tienen ellos, la resistencia física que tienen para lograr resistir ese tipo de carreras. La siguiente. Bueno, dentro de las características de la cultura, la primera es que se aprende. La cultura siempre es aprendida, ¿verdad? No se nos transmite genéticamente, es decir, nosotros no pasamos por un proceso de socialización desde que nacemos en el grupo al que pertenecemos, ¿verdad? Pues la cultura es la que nos da sentido y significado a la realidad que vivimos, porque desde ahí, desde el bagaje cultural que hemos recibido desde que somos niños o niñas que venimos al mundo, es como nosotros nos enfrentamos, interpretamos y nos relacionamos con el mundo. Por ejemplo, en el caso de los niños por ejemplo, un niño maya que es adoptado, se lo llevan a Inglaterra o Francia, a otro lugar, y él deja de ser maya, o sea, él se crece y en el contexto donde se cría, digamos que se crió en Francia, y él aprende la cultura francesa, aprende el idioma, aprende la astronomía, aprende sus hábitos, sus costumbres, su forma de socializar, de comunicarse, y poco a poco va a dejar eventualmente va a dejar de, o sea, él nunca va a saber que alguna vez fue maya o que él nació maya, ¿verdad? Porque la cultura no es aprendida, no se transmite a través de la genética. Entonces lo mismo puede pasar con un niño asiático que lo traigan a Centroamérica, crece, vive aquí. Si él no tiene contacto con su cultura de origen, va a perder todos esos rasgos identitarios de su cultura original, por decirlo así, y va a asumir en la cultura en la que se está creciendo, desarrollando. La cultura es un todo que está integrado. Como ya mencionamos, es una red de símbolos, de signos que compartimos en común, ¿verdad? Eso nos da un sentido de pertenencia, nos da un sentido de pertenencia no solo geográfica, sino también lingüísticamente y también familiarmente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es qué es la identidad cultural? La identidad cultural es un proceso de socializar a través del cual compartimos costumbres, códigos de comunicación, códigos de comportamiento, códigos de valores, símbolos, creencias, o estas creencias implican el sistema espiritual, los sistemas, la espiritualidad o la religiosidad también, que nos hacen, y todos esos aspectos comunes son los que nos hacen sentir parte integrante de un grupo social. Los sentimientos de pertenencia y reconocimiento dentro de un determinado grupo son los que conforman buena parte de nuestra identidad como personas. A eso es lo que llamamos identidad cultural. En este caso, por ejemplo, su servidor, pues yo vivo y convivo, comparto, me desenvuelvo, me desarrollo en el área central en Chimaltenango, en el área cachiquel. Entonces, yo fui criado como un cachiquel con toda la cosmovisión cachiquel, y pues yo con el grupo cultural, la comunidad a la que pertenezco, pues tenemos códigos en común, ¿verdad? Aspectos en común, historias de familia en común, un vestuario, un idioma, ciertas comidas, ciertas festividades, valores colectivos también que se comparten. Entonces eso me hace sentir
perteneciente a, ¿verdad? Entonces, si yo me voy fuera de aquí, de esta región, yo me fuera a otra parte del mundo, alguien me preguntaría, ¿usted de dónde es? Pues yo diría, bueno, yo soy de un país, yo soy del continente americano, soy de un país llamado Guatemala, de un departamento que se llama Chimaltenango y de una comunidad que se llama de tal manera. Y soy cachiquel, soy maya y soy cachiquel. Si yo me fuera no solo del país, si me fuera del planeta y me fuera a otro lugar lejano, a otra galaxia, me preguntarían, ¿y usted de dónde es? Yo les diría, pues yo soy parte del sistema solar, de un sistema solar, vivo en el planeta, en el tercer planeta que llamamos Tierra, vivo en un continente llamado americano y hay en un país llamado Guatemala, en un departamento que se llama Chimaltenango y en una comunidad o una aldea que se llama tal. Soy cachiquel y soy maya, pertenezco al grupo cultural maya, que es mucho más amplio que solo Guatemala. Entonces, ese es todo, en resumen, el concepto eso es todo el mapa, digamos, de mi identidad cultural. Entonces, eso implica que lo sitúa uno, que la identidad cultural lo sitúa uno para saber de dónde es, en dónde está y hacia dónde va. Siguiente, por favor. La práctica de un deporte no implica la pérdida de la identidad. No implica ninguno de los aspectos de la identidad cultural, ninguno de los aspectos culturales. Este es un proyecto muy bonito que los invito a conocer más. Fue desarrollado por dos profesores quechíes en en la aldea de Tipulcán, Alta Verapaz. Estos profesores son maestros del taekwondo y ellos desarrollaron este proyecto muy, muy interesante donde trabajan con más de 50 niñas quechíes en la práctica del taekwondo. Este proyecto fue muy, muy aplaudido, muy bonito, que incluso la misma Federación Internacional de Taekwondo en Corea les dio un reconocimiento muy particular. Y reconocieron que era un modelo muy interesante para aplicarlo en otras regiones del mundo donde también existe mucha diversidad cultural y donde muchos de los niños o niñas o jóvenes tienen limitaciones de acceso a la práctica del deporte, algunas veces por su condición cultural, por su condición histórica, por su condición económica, por su condición étnica. Entonces fue un proyecto muy, muy interesante. Pueden buscar también más información en las redes. En YouTube hay muchos videos. Y en las redes y en internet hay mucha información respecto a este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son? Ya vimos qué es cultura, ya vimos qué es identidad cultural, y ahora entenderíamos que la diversidad cultural es cuando en un mismo territorio existen varias culturas que están presentes. No necesariamente tendrían que compartir o vivir en armonía, eso es lo que casi nunca ocurre. Por ejemplo, en los territorios que ahorita están en conflicto, el componente étnico, cultural, es grave y es clave también. Por ejemplo, en la Franja de Gaza, en Israel y Palestina, todo ese conflicto que tiene más de 2000 años, pero en los últimos 50 años
se agravó por la intervención de otras de potencias mundiales que tenían intereses económicos en la región. Pues ahí el gran problema básicamente es la actitud ante la diversidad cultural, ante esa presencia de un territorio reducido en la que hay varias culturas, no precisamente en convivencia, pero tienen de una u otra forma, tienen que coexistir en el mismo territorio. Entonces, las actitudes que se tienen o se pueden tener ante la diversidad cultural, uno es el etnocentrismo. Etnos quiere decir gente o pueblo, ¿verdad? Etnocentrismo es cuando yo creo que el lugar de donde yo vengo, la cultura donde yo pertenezco, es la única y es la mejor, y es superior a cualquier otra. Entonces, se identifica la propia cultura como lo normal y a partir de ella se interpreta y se valora a los demás. Ese es el etnocentrismo. Durante muchos años, muchos siglos, y durante más de la mitad del siglo XX, Guatemala atravesó, bueno, es resultado, lo que ha atravesado es resultado de procesos históricos muy complejos, donde desde el Estado incluso se ha promovido el etnocentrismo, se ha promovido la valoración de las culturas mestizas, criollas o ibéricas en algún momento, y en detrimento de la desvalorización de los pueblos y las culturas indígenas o mayas de Guatemala. El relativismo cultural, esta es otra postura, otra posición que podríamos tener ante la diversidad cultural. Esto es de que se le da cierto valor a cada cultura, pero no se acepta del todo. Siempre hay una negación y siempre hay la tendencia a decir que hay culturas mejores que otras y que no hay una estrecha relación entre una y otra cultura y que no se descarta toda influencia que pueda existir entre ellas. Ahora, la multiculturalidad, que es lo que básicamente vivimos en nuestra cotidianidad en Guatemala, es una situación en la que las diversas culturas coexisten, es decir, viven en un mismo territorio, pero no necesariamente se relacionan armónicamente. Y mucho menos podríamos esperar que se den relaciones de igualdad o de intercambio, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de poder o económicas. En Guatemala todos sabemos que, bueno, están los pueblos mayas, además hay población garífuna, ellos tienen poquito más de 100 años de haber llegado a estas tierras, a las tierras de Izabal. En el Caribe guatemalteco está la población xinca, que ellos, aunque tienen presencia desde hace más de 2000 años en el territorio, pero es otra rama no maya. Ellos, los incas, son una población indígena de origen mexicano, náhuatl, y que emigraron hace más de 2000 años, se instalaron en toda la región oriente del país. Por otro lado, están también, hay en minoría, pero hay hindúes, hay una comunidad china, hay una comunidad de alemanes, hay comunidad de belgas, y en fin, o sea, digamos, la sociedad guatemalteca no es que podríamos, sino que afirmamos
que es una sociedad, de hecho ya es una sociedad multicultural, una sociedad en la que hay presencia y coexistencia en el mismo territorio de diversas culturas. Ahora, ¿qué es la interculturalidad? La inter quiere decir intercambio. Inter implica, lo inter implica la conexión, implica el intercambio, implica la socialización, implica el compartir, implica el intercambiar, implica el respeto. Entonces, podríamos decir que la interculturalidad es un intercambio positivo y es el enriquecimiento a partir del encuentro en igualdad de condiciones y situaciones de varias culturas, ¿verdad? Cuando decimos igualdad, la ley dice, de hecho, la Constitución Política de la República de Guatemala dice que todos somos libres e iguales en derechos, pero no todos nos tratan igual, ni todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas condiciones de desarrollo, ¿verdad? No todos tenemos el mismo acceso a la educación, no todos tenemos las mismas oportunidades laborales, no todos tenemos el mismo acceso a la salud, a unos nos cuesta más que a otros. No todos tenemos las mismas libertades. Si vamos a una oficina pública, una oficina del Estado, pues en lo primero que se fijan es en el color de la piel y en lo otro en cómo vas vestido. Si entre más blanquito seas, te atienden más rápido y mejor, ¿verdad? Cuando vas a solicitar un trabajo, pues los canchitos blanquitos son los que tienen más oportunidades de quedarse o que les den puestos aunque no tengan mucha experiencia. Y esto es así, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. Hemos vivido en un país sumamente racista, discriminatorio, que ha promovido la discriminación por etnia, por género, por color de piel, por estatura, por edad, por todo se discrimina en este país. Entonces, hemos vivido así durante muchos siglos. Entonces, eso está tan internalizado en nuestra mente, en nuestro sistema social, en nuestro sistema cultural, que ya ni siquiera nos damos cuenta cuando nosotros mismos permitimos que nos discriminen o cuando nosotros mismos podríamos en algún momento expresar algún pensamiento o alguna palabra discriminatoria. Entonces, lo que implica la interculturalidad es ese intercambio y ese enriquecimiento a partir del encuentro en igualdad de varias culturas. Es poder participar en las mismas condiciones. Y yo iría un poquito más allá, que no solo la igualdad, sino la equidad. Porque igualdad quiere decir que, les voy a poner un ejemplo. Igualdad quiere decir que yo tengo 5 niños, tengo uno de 9, tengo uno de 6 y tengo uno de 2 o de 3 años. Todos son niños, entonces vamos a decir, bueno, vamos a practicar la igualdad, la equidad. Ahí van a sentarse a comer o lo van a comer, necesitamos que ellos se paren para alcanzar algo, una mesa. Les vamos a poner un banquito a todos, porque los vamos a tratar iguales. Es obvio que el que está más grande es más alto y pues necesita menos para poder alcanzar bien la mesa, ¿verdad? Que el más chiquito. El más chiquito pues necesita tal vez no un banquito, necesita una silla o necesita algo más para alcanzar la misma altura, ¿verdad? Entonces tampoco nos dejemos llevar por ese discurso de la igualdad, porque justamente la igualdad, como le digo, en papel suena muy bonito y la misma Constitución de la República dice que todos somos iguales ante la ley, pero no a todos nos trata igual la ley.
¿verdad? Entonces, creo que deberíamos ir más allá de buscar una igualdad, deberíamos buscar una equidad, según las condiciones y según las necesidades de cada uno, cada una, o de cada pueblo, de cada cultura, de cada región, de cada comunidad. Es un poquito más trabajo y más complejo, por supuesto, pero creo que es lo humanamente correcto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un plano, un esquema de qué es la interculturalidad. Bueno, es por una parte ya dije, es una interacción horizontal, no vertical, ¿verdad? Es horizontal porque es en equidad y en igualdad, eh, donde va implícito el respeto mutuo y se considera a todos los grupos por igual. No a todos, no solo a todos los grupos, a todas las personas, a todos los grupos, a todos los pueblos, a todas las comunidades, a todos los departamentos, a todas las regiones, por igual. La interacción tendría que ser armónica entre las diferentes culturas, bajo el principio de igualdad o de equidad. Los principios serían de que todos somos ciudadanos, ¿verdad? Todos merecemos el mismo respeto, todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Si se trata del Estado, pues todos tenemos un respeto, tenemos derecho a que se nos respete nuestra identidad y que se respete la identidad de nuestros pueblos. Si yo digo que soy quiché, me siento quiché, vivo como quiché, hablo el quiché, vivo en el quiché, mi familia es quiché, mi comunidad es quiché, mi departamento es quiché, pues tengo el derecho a que se me respete esa identidad, tanto personal como colectiva, y la de mi pueblo, ¿verdad? Y que se respeten todas nuestras formas de vida, nuestras formas de organizarnos, nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar y de expresarnos también. Entonces, esto se da porque, bueno, hay una época en la historia de Guatemala, principalmente en la época liberal, y tal vez poniendo nombres y apellidos, don Justo Rufino Barrios, que fue el máximo exponente del liberalismo o líder de los liberales, pues él implementó una política de blanqueamiento de la población, ¿verdad? Durante el gobierno de facto de él, pues se promovía desde el Estado el mestizaje. En las fincas, si quieren ahondar más en ese tema, pueden revisar la obra de Marta Elena Casaus Arzú, que se llama Racismo y Linaje en Guatemala, en donde ella habla toda esa parte de cómo desde el Estado se ha difundido y se ha promovido el menosprecio de una parte de la población y la sobrevaloración de otra parte de la población, dependiendo el nivel de blancura de su piel. Entonces, durante la época liberal, en las fincas cafetaleras, se les pagaba a los caporales o a los administradores, que eran la mayoría eran alemanes, les pagaban para que ellos embarazaran a las trabajadoras quechís y que resultado de esto pues saliera un niño o niña mestizo, ¿verdad? A ellos les pagaban por eso, porque el gobierno de la época tenía esa política. Ellos decían blanquear la población, decían que había que mejorar la raza. Entonces, y por otro lado también hay ejemplos como, por ejemplo, perdón por la redundancia, hay ejemplos claros como el de San Marcos, donde a varias comunidades completas, el presidente Justo Rufino Barrios los declara ladinos por decreto. Dije, ellos no usaban la palabra maya en esa época,
de ser indígena representaba un atraso para ellos mismos y para el país y esto, y que era mejor acercarlos a, a civilizarlos, alfabetizarlos y a cambiar su cultura, ¿verdad? Entonces, por decreto ordenan que a partir de cierta fecha todos iban a dejar de ser indígenas y iban a ser ladinos. Entonces, eso explica, explica pues mucho de lo que yo les he estado comentando ahorita, de por qué en nuestro país está tan arraigado todavía el tema del racismo y de la discriminación y la intolerancia hacia la diversidad cultural y a todas las diversidades en general. Si no, miren toda la polémica que está creando la aprobación del nuevo decreto, ¿verdad? Ahorita del Congreso, donde se, se expresa de cierta forma el rechazo a la diversidad, en este caso a la diversidad sexual. Lo otro otro de los principios importantes de la interculturalidad es la unidad y no la imposición, ¿verdad? Desde el conocer, aceptar y respetar, se busca la unidad y no de imponer que mi cultura es mejor que la tuya, mi idioma es mejor que el tuyo, y entonces yo soy superior a tu pueblo, y entonces ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. Que eso es lo que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso no es nada nuevo. Siguiente. Bueno, vamos avanzando con los valores. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los valores? En principio ya dijimos que los valores son universales, son inherentes a las sociedades humanas, ¿verdad? Pero también son relativos. Son relativos porque cada cultura, cada persona, no todos tenemos los mismos valores. Cada uno tiene su escala de valores y en esa escala de valores priorizamos los que según nuestra experiencia, según la educación o la formación que hemos recibido, según el contexto y el ámbito en el que hemos vivido, pues se nos han inculcado y nosotros creemos que el orden de los valores para una persona es de una forma y para otra persona dice no. Por ejemplo, yo podría decir, para mí, vamos a ver, el compromiso es el valor que encabeza mi lista de valores personal. Pero Juanita diría, no, para mí, yo creo que la lealtad sería el valor que encabeza mi listado de valores. Eso ya es relativo entre una persona y otra, y entre una cultura y otra también, como lo mencioné al inicio. Entonces, los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar del otro. También son fuente de satisfacción y de plenitud. Así es que tenemos sistemas de valores diferentes. La cultura maya tiene sus propios valores, la cultura occidental tiene sus valores, el cristianismo tiene sus valores, el protestantismo tiene sus propios valores, el ateísmo tiene sus propios valores. Es decir, no podemos decir que alguien no tenga valores. Todos tenemos valores, lo único es que el orden o la prioridad que le damos a un valor sobre otro en nuestro listado personal cambia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace ser diferentes. No podemos decir que alguien es malo o es menos malo. No, simplemente se es bueno o se es malo. No podemos decir que alguien es honesto o es poco honesto. No, se es honesto o no se es honesto. Podemos decir que alguien miente o que miente poco. No se puede. O mentimos o no, o decimos la verdad.
no hay de dos, ¿verdad? Entonces, así se va con varios ejemplos. Entonces, dentro de los valores, también tenemos antivalores, por supuesto, ¿verdad? Por eso le decía que no es que no haya valores, sino que hay valores, pero también tenemos tenemos valores positivos y tenemos valores negativos. Dentro de los valores positivos podemos mencionar la cooperación, el respeto al otro y a las normas o a las reglas, la igualdad, la puntualidad, la tolerancia, la perseverancia, el esfuerzo, el compromiso, el compañerismo, la humildad, la constancia, el autocuidado, la aceptación, la confianza, la dedicación, el compromiso, la disciplina, la fortaleza. Estoy seguro que muchos de estos valores ustedes los ponen en práctica con sus alumnos o alumnas, para quienes son docentes de educación física o quienes son entrenadores o entrenadoras, ya sea de atletas o de equipos o personales. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de los valores negativos? Por ejemplo, serían los prejuicios, el racismo, el engaño, la vanidad, la violencia, el egoísmo, la hipocresía, la superficialidad, la deslealtad, el descontrol, la desconfianza, la arrogancia, la desigualdad, la enemistad, la despersonalización, la deslealtad, el derrotismo y el menosprecio. Recordemos que el menosprecio puede ser hacia otros o puede ser hacia nosotros mismos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una foto de una de las jóvenes, una de las profesoras de juego de pelota maya, el equipo femenino de San Martín Quilotepec. Entonces, todos los valores, todos los deportes, incluso los deportes, incluyendo los deportes ancestrales, tienen también su sistema de valores, ¿verdad? Son valores dados por la comunidad, son valores dados por el mismo equipo. Son reglas no pactadas, quizás no necesariamente escritas, pero son reglas mínimas que debemos observar para la buena convivencia y el desarrollo de nuestros objetivos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de los valores? La primera es que nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Y otro es que reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Por ejemplo, si yo decido que un valor muy importante para mi vida es la amabilidad, entonces, pues yo me voy a destacar entre todas las personas como una persona sumamente amable, ¿verdad? Y me va a distinguir dentro de un grupo, dentro de un equipo de trabajo, dentro de una comunidad. Si dentro de mis prioridades está la honestidad, entonces yo me voy a distinguir en mi iglesia, me voy a distinguir en mi equipo de fútbol, me voy a distinguir en la escuela o en el colegio, me voy a distinguir en la fábrica, en la oficina, en cualquier espacio donde yo esté, como alguien honesto, ¿verdad? Y todos, eso es lo que yo voy a proyectar, eso es lo que yo voy a priorizar. Y esa es la imagen que todos van a tener de mí, ¿verdad? Van a decir, bueno, Eduardo, sí, lo conocemos, se caracteriza por su honestidad, ¿verdad? O Marta, pues, bueno, sí la conocemos, es una persona sumamente colaboradora, está siempre dispuesta a colaborar en todo lo que ella puede, es alguien muy atento y muy servicial, ¿verdad? Esa es la imagen que proyectamos,
pero porque nosotros decidimos que en la escala de nuestros valores personales, cuáles son los valores que nosotros queremos resaltar y proyectar hacia los demás. Los valores también se refieren a necesidades humanas y representan nuestros ideales de vida, nuestros sueños y nuestras aspiraciones, con una importancia independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia siempre sigue teniendo un valor. Aunque se cometa una injusticia o seamos víctimas de una injusticia, pues sabemos que hay un sistema de valores universales y un sistema de valores nacionales, por decirlo así, donde la justicia es importante. Entonces siempre vamos a tener la certeza, bueno, conmigo estoy siendo víctima de una injusticia, pero yo sé que el sistema de justicia es fuerte, está bien, funciona bien y es lo mejor que hemos decidido como sociedad tener. Entonces, sigo creyendo en la justicia. Lo mismo ocurre también con el bienestar o con la felicidad. Pues yo no puedo estar bien, quizás económicamente no estoy bien, no tengo empleo, pero yo sé que el bienestar sigue siendo uno de los valores importantes para mí. Entonces voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a hacer todo lo que esté en mi posibilidad de lograr ese bienestar, porque yo sé que el bienestar para mí tiene un papel muy importante en mi vida y yo quiero, anhelo, deseo alcanzar ese bienestar. Por otro lado, también es la felicidad, ¿verdad? Podría decir, bueno, yo quiero ser feliz, esa es mi meta en la vida, ser feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz? Bueno, voy a ser feliz. Yo quiero ser ingeniero, agrónomo. Eso se me haría la persona más feliz de esta tierra. Entonces voy a poner todo mi empeño y mis ideales, mis sueños y mis aspiraciones en lograr eso que me hace feliz, ¿verdad? Entonces ahí voy a alcanzar y ahí van implícitos muchos valores. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, los valores también van relacionados con las actitudes y las conductas personales. Están estrechamente relacionadas. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores, ¿verdad? Entonces, justamente no puede haber una incoherencia entre cómo actuamos y entre qué valores tenemos nosotros establecidos como prioridad. Por supuesto que no solo un valor, pueden ser varios, pueden ser 2, 4, 5, 6, 8, 10, los principios que uno crea que deben de regir su vida, ¿verdad? Esa es decisión muy personal. Pero sí se espera que no deba haber contradicción entre nuestra forma de actuar y entre nuestra forma de pensar y de sentir y de vivir según los valores que nosotros nos hemos propuesto. Por supuesto que estos valores van cambiando también según las circunstancias de nuestra vida, según el nivel de madurez, según las condiciones en las que estemos afrontando, ¿verdad? En algún momento el trabajo para mí es el valor más importante de mi vida. Entonces, dedicamos a trabajar. Llegará una época de la vida en que dirías, bueno, ahorita para mí el valor más importante es la amistad. Me dedico a cultivar amistades, me dedico a hacer amigos, amigas por todos lados, a llevarme bien con ellos, a hacer lazos fuertes de amistad, ¿verdad? Entonces, esos valores van cambiando, no son estáticos para toda nuestra vida.
Los valores también se traducen como pensamientos, conceptos o ideas, por lo que más apreciamos, pero lo que más apreciamos siempre es el comportamiento. Es ahí donde se ve reflejado justamente la coherencia entre nuestros valores y nuestras actitudes o conductas. Y entonces ahí es donde decimos que una persona es valiosa para nosotros cuando vive de acuerdo con los valores en que cree, como dice el dicho popular, cuando practica lo que predica, ¿verdad? Si hay una persona que dice yo soy honesto y el valor principal para mí es la honestidad, pero sus actitudes dicen otra cosa o sus conductas nos muestran otra, pues obviamente toda la credibilidad se viene abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos en un alto valor y en un alto estima a las personas que viven de acuerdo a esos valores con los que creen. Y justamente creo que eso es lo que esperamos nosotros de los líderes o las lideresas. Entonces, y no me refiero al campo político, me refiero a los líderes y lideresas en todo el aspecto social, en el aspecto deportivo, en el aspecto académico, en el aspecto laboral, ¿verdad? Nosotros siempre seguimos líderes, pero líderes que predican con el ejemplo. Entonces nos fijamos que una persona es carismática, pero no solo carismática por su forma de vestir o por su forma de expresarse o porque pareciera que tiene éxito económico o tiene éxito académico, sino que es justamente eso, porque vemos que es una persona que vive de acuerdo con sus valores que profesa, que dice tener, ¿verdad? Es ahí donde identificamos a qué tipo de persona queremos seguir. Por supuesto que también así como hay líderes positivos, también hay líderes negativos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí una foto bien interesante, cómo se vive a través de un mismo deporte, se visualizan dos formas diferentes de ver el mundo y de vivir la vida, ¿verdad? Uno, por un lado, es el famoso equipo de Xejuyup FC, de la aldea de Xejuyup de Nahualá Sololá, que ellos tienen ya algún tiempo de estar practicando el fútbol soccer, utilizan su vestimenta ancestral eh, para el juego, para el deporte. Lo único que cambian no usan sandalias, sino que sí usan zapatos con tacos, ¿verdad? Para jugar sobre la gramilla. Pero ahí estamos viendo la puesta en valor de que el poder practicar un deporte moderno no implica la pérdida de los valores personales y mucho menos de la identidad cultural. Y bueno, por otro lado, vemos un equipo quizás de algún otro pueblo vecino, otro departamento vecino, con otra vestimenta y otro código moral y otra cosmovisión, pero pues eso no impide que se puedan desarrollar o se puedan comunicar en completa armonía dentro de un espacio deportivo. Siguiente. Bueno, por otra, ya vimos un poco la parte de que los valores en el modo personal, ¿verdad? Pero pues los valores básicamente son la base para vivir en comunidad. Nos relacionamos con las demás personas, es la forma en cómo nos relacionamos con las demás personas. Son códigos, muchas veces no escritos, pero que toda la comunidad sabe que todos debemos de respetar para llevarnos bien, ¿verdad? Entonces, eso permite que se regulen las conductas para nuestro bienestar personal y para nuestro bienestar colectivo, y sobre todo con el fin de tener una convivencia armónica. Por ejemplo, para una comunidad, y sí se ha dado el caso, no voy a citar el lugar exacto, pero sí se ha dado el caso, donde una comunidad dice, bueno, aquí vamos a prohibir la venta de bebidas alcohólicas porque eso genera
genera un detrimento económico para las familias. El problema del alcoholismo es grave. Genera violencia intrafamiliar, genera abandono de hogar, genera, bueno, muchos problemas de salud pública. Genera, bueno, ya no es para la comunidad, según los valores comunitarios, no, la venta de bebidas alcohólicas contradice su forma de vida. Entonces la comunidad decide, bueno, aquí ya no se va a vender nada. Y es un acuerdo entre todos, y no necesariamente está escrito, simplemente se acordó socialmente que así va a ser, y así, y hay quienes y designan quienes se encargan de velar por esa situación. Es un ejemplo, pero sí es un ejemplo real, solo que no les mencioné los lugares, pero sí se ha dado. Pero eso sobre todo porque estaban buscando lo que dice aquí en la diapositiva, una convivencia armoniosa. Y bueno, por eso es que tenemos la tendencia a relacionarnos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Son decisiones que se han tomado en lo colectivo o en lo particular o incluso en lo familiar, porque las familias también tienen sus sistemas de valores y no todas son iguales. Todas las familias tienen sus diferentes sistemas de valores. Una familia difiere de otra porque tienen diferentes prioridades, tienen diferentes sueños, tienen diferentes anhelos, tienen diferentes formas de vivir, tienen diferentes formas de relacionarse, de convivir. Y bueno, y estas decisiones son las que nos permiten actuar de una manera y no de otra, ¿verdad? En base a lo que es importante para nosotros, tomando en cuenta ese listado de valores personales que yo les comenté, y también de los valores eh, que se han sido decididos por la comunidad donde vivimos. Siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está otra vez la aldea, la misma aldea Shekuyuk, pero este es el equipo femenino. También como pueden ver ustedes han adaptado su vestuario, su indumentaria ancestral a, pues, supongo que a cierta estética del deporte del fútbol, ¿verdad? Del fútbol soccer. Entonces, pero siguen utilizando los huipiles y bueno, los shorts pues son de tela de los tejidos ancestrales de la comunidad. Y me pareció muy, muy interesante cómo se van viviendo esa parte de la interculturalidad, la multiculturalidad o la diversidad cultural desde el deporte. Siguiente. Bien, así como vimos que hay valores personales, hay valores familiares, hay valores comunitarios, hay valores nacionales, hay valores también institucionales. Ustedes cuando van a algún banco del sistema nacional van a ver lo primero que ven ahí que dice nuestra misión. Nuestra misión es ser un banco, el mejor banco del país y darles el mejor servicio a nuestros clientes y atenderlos de la mejor manera y aportar al desarrollo económico nacional, etcétera, etcétera. Bueno, esa la visión, eso es parte de los valores, la visión y la misión, ¿verdad? Esos son los valores institucionales. Entonces ahí es donde ellos definen bajo qué reglas de conducta se rigen desde el gerente general hasta la persona que hace el mantenimiento de las instalaciones. Y esos valores son los que van a determinar por mucho la relación con sus clientes. Cuando llegamos a una organización con valores ya definidos de manera implícita,
asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de la organización esperan de nosotros. Si llegamos a un centro educativo, pues ya van a tener sus valores definidos y establecidos, ¿verdad? Y pues no podemos nosotros imponer nuestro propio sistema de valores. Tenemos que acomodar nuestro sistema de valores a los que ya están establecidos en las instituciones. Si llegamos a una institución del Estado, pues vamos a ver que también tienen sus valores definidos. Igual, tocará adaptarnos a ese sistema que se ha decidido que sea así, porque es lo que garantizaría una convivencia armónica y permitiría o facilitaría alcanzar los objetivos de desarrollo institucional. En una organización, así hablemoslo en general, no una específica, pero podría ser una organización deportiva. Los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus integrantes y dependen de la naturaleza de la organización, es decir, su razón de ser. ¿Para qué fueron creada esta institución u organización? Del propósito para el cual fue creada, sus objetivos y de su proyección en futuro. Lo que yo les comentaba de la visión y la misión que todos los bancos del sistema tienen en la entrada, que es lo primero que uno ve al entrar, ¿verdad? Para ello o por ello es que pues deberían de inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos, es lo que les expliqué. Siguiente, por favor. Bueno, ya casi finalizando y aterrizando un poco el tema deportivo, el varón Pierre de Coubertin fue el creador y la persona quien ideó la creación del movimiento olímpico internacional. ¿Verdad? El varón Pierre de Coubertin no era un deportista destacado, era un filántropo, era un estudioso, era un amante de la historia, de la cultura, y se inspiró en los juegos, en la mitología y en los juegos, en la historia de los juegos olímpicos de la antigüedad, de los juegos de la antigua Grecia, de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Entonces, él decide crear un movimiento, el que le llamó el movimiento olímpico, pero que tenía en principio el objetivo de educar, de formar. Él nunca pensó que iba a ser un evento mundial del alcance que tiene hoy día y cuyo objetivo fuera ganar medallas de oro, de plata o de bronce, ¿verdad? Y que los países compitieran para ver quiénes eran los mejores deportistas a nivel mundial. Él pensó que a través del deporte se podía inspirar a las personas, a los niños, a los jóvenes, se les podía transmitir una serie de valores universales que podrían contribuir a la formación y a la educación de las personas y sobre todo contribuir a la creación de una mejor sociedad. Entonces, esos fueron los inicios del Comité Olímpico Internacional. Posteriormente, pues ya se crea la organización deportiva y se crean los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿verdad? Ya como las características que conocemos, y bueno, de ese tiempo para acá ya han pasado muchos años, creo que más de 100 años, y bueno, pero el principio del olimpismo es básicamente eso, la educación y la formación a través de la transmisión de valores universales que ayuden a crear una mejor sociedad, a crear mejores personas, una mejor sociedad
y una mejor vida para todos y todas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los valores, algunos ejemplos de los valores olímpicos. Por ejemplo, está la participación, la satisfacción, el esfuerzo, el juego limpio, que es justamente lo que le dio inicio a todo este movimiento olímpico, ¿verdad? El trabajo en equipo, la integración, la superación, el respeto, el compromiso, el compañerismo, la amistad. Ese es el listado del Comité Olímpico. Ese es el listado de lo que ellos como Movimiento Olímpico Internacional promueven. Así como ese listado, cada uno de ustedes y yo tenemos nuestro propio listado, ¿verdad? Que son los que rigen nuestra vida, nuestra conducta y nuestras actitudes en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo. Entonces, pues el Comité Olímpico promueve estos, y uno de los ejes importantes del olimpismo es la interculturalidad. Porque imagínense la afluencia de cuántos países que llegan a un evento del ciclo olímpico, y el tener que convivir, no es tener, sino que la oportunidad, la maravillosa oportunidad de convivir con otras culturas, con personas de otros pueblos, de otros idiomas, de otras tradiciones, de otras costumbres, pues es un gran reto, ¿verdad? Y por supuesto, eso solo se puede lograr a través del arte o a través del deporte. Siguiente. Ya estamos finalizando y quisiera hacer dos conclusiones. La primera es que los valores organizacionales deben reflejar específicamente en los detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los que integran la organización o la institución, más que en sus enunciados generales. Es lo que, justamente haciéndole honor a las palabras de Nelson Mandela, que decía: yo he sido un líder que ha liderado con el ejemplo. Bueno, por otra parte, la competencia intercultural podría concluir que es la capacidad de actuar de manera exitosa con personas de otras culturas, y esta se apoya en una reflexión en la que cada persona se hace consciente de sus valores, creencias y prácticas. Este diálogo personal ayuda al entendimiento de sí mismo y a tener una postura más flexible hacia la transformación y el cambio. Solo se producirá encuentro intercultural si estamos dispuestos a renunciar a elementos de la propia cultura e incorporar otros nuevos. Esto no quiere decir que vamos a dejar de lado todo nuestro bagaje cultural, sino simplemente tener la capacidad y la mentalidad abierta para poder conocer, apreciar y valorar otras formas de expresión, de vida, de entender y de ver el mundo. Muchas gracias. Yo no sé si todavía hay algunas preguntas o estamos sobre el tiempo. Su micrófono, ingeniero, disculpe. Muchas gracias, licenciado. Yo creo que no hay preguntas por el momento. Un tema bastante interesante. Por cuestiones de tiempo, pues lo vamos a dejar el día de hoy por aquí, siempre continuando con este diplomado y agradeciéndole por todo este espacio, por todo este conocimiento que nos ha transmitido el día de hoy.
agradeciendo a toda la audiencia por su presencia el día de hoy, invitarlos realmente para que continúen con el diplomado el próximo el próximo jueves a las 3 de la tarde, siempre aquí por Educación Continua, dándole las gracias por el espacio a la licenciada Sarita y a Cursos Libres y Actualización, y les agradezco por el día de hoy. Gracias, licenciado, y espero verlos el próximo jueves. En nombre del Departamento de Deporte, les deseamos a todos una feliz tarde. Muchas gracias.